Iniciamos entonces con nuestra clase. Bueno, que hoy día va a ser bastante práctica porque dijimos que vamos a hacer la prueba de dos modelos hidrológicos, ¿no? Bueno, entonces la anterior sesión habíamos quedado en la determinación del volumen útil, ¿no es cierto? Entonces, como resumen, nada más, dijimos que esta metodología lo que nos va a permitir es a partir de la oferta de agua que nos da la cuenca de manera natural, ¿no? Y de la demanda que está dada por el propósito del embalse, vamos a generar los volúmenes útiles y la altura correspondiente para el almacenamiento del agua que va a ser destinada a cumplir con ese propósito, ¿no? Y para estimar la oferta, en ese acápite que damos, ¿no? Para estimar la oferta, hay varios modelos hidrológicos basados en la ecuación del balance hídrico, entre los cuales les dejé ahí, ¿no es cierto?, varios links a varios modelos disponibles, ¿no? ¿Qué más? Luego vimos que efectivamente, si bien cada modelo va a parametrizar cada uno de los procesos hidrológicos de manera diferente, en general se basan en la misma idea, ¿no? Que es la idea del balance hídrico, básicamente, ¿no? Considerando la interacción entre la atmósfera, el suelo y las aguas subterráneas, y el subsuelo, podemos decir, ¿no? Y bueno, para cualquier modelo hidrológico, lo que debemos hacer es preparar la información hidrometeorológica de entrada en el formato específico de cada modelo. Luego, generalmente viene una fase de calibración y validación que se la puede realizar si y solo si tenemos datos de caudales, ¿no? Y ya teniendo un modelo correctamente calibrado, ya podemos pasar a la fase de simulación. Esa es la idea general de cómo se trabaja, ¿no? Bueno, y ahí está. Y finalmente habíamos quedado en esto, dijimos que para ilustrar el proceso, vamos a usar dos modelos, bueno, aquí dice pedagógicos, como leen, ¿no? O sea, son dos modelos que vamos a utilizar a manera de ejemplo, ¿no? En proyectos reales, normalmente no se utilizaría estos modelos que les voy a presentar hoy. Normalmente en proyectos reales se utiliza o el WIP, o el SWAT, o el CHAC, los que están en esta diapositiva, ¿no? Pero obviamente ustedes ya saben, para manejar un software generalmente se necesita bastante tiempo de práctica, se necesita cursos específicos para ver cómo utilizar de manera completa un modelo, ¿no? Entonces no tenemos tiempo para eso porque esta materia abarca bastante contenido, ¿no? Entonces por ese motivo es que yo he seleccionado dos modelos bastante simples, pero que nos van a permitir entender, o sea, cuál es el procedimiento. Eso es lo interesante de esto, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces les había pedido que ingresen a los dos enlaces, ¿no? El primero es el modelo de Thornwhite, que para poder correrlo hay que tener instalado el Java, ¿no? Entonces vamos a ir viendo paso por paso. Entonces, si uno hace clic en este link que les dejé, ¿no? A ver, les lleva a esta página. Entonces está almacenado en el portal de la USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, y ustedes para poder correrlo simplemente tienen que apretar este botoncito verde y les va a descargar este archivo que se llama Thorn 1.1.0 que está comprimido, ¿no? Entonces hay que descomprimir, todos tenemos WinRAR seguramente, entonces hace clic derecho y bueno, ustedes pueden extraerlo a la carpeta que más gusten, ¿no? Ahí está, lo va a extraer una carpetita y ahí ya lo tenemos instalado, o sea, ya es un ejecutable directamente, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar, hay una carpetita que dice doc, que es un archivo en PDF donde se detalla la estructura del modelo, qué tipo de datos
requiere, cómo se formatea los datos de entrada, etcétera, ¿no? Luego hay una carpetita de las librerías donde está programado en Java, ¿no? Y finalmente también hay otra que dice SRC, el source code, el código fuente que también está programado en Java, ¿no? Y tenemos tres archivitos después, uno que dice input.file, que son los datos de entrada. Hay un archivo, una carpetita o un archivo que dice readme, o sea, léeme, es un pequeño tutorial rápido. Y finalmente está el ejecutable, es un archivo BAT, que lo que hace es un script, o sea, se hace doble clic y directamente llama al programa a partir de la consola de Windows, comunicándose directamente con el lenguaje Java, ¿no? Entonces, por eso hay que tener Java instalado. Ahora, ¿cómo se hace eso? Si ustedes se van a la carpetita que dice léeme, acá dice, ¿no? Este es la versión 1.1.0 del modelo de Torvald, que ustedes ya lo conocen de la materia de hidrología. La última versión fue realizada el año 2010, ¿no? Y luego aquí dice, para instalar, dice, hay que asegurarse que se tiene instalado Java, específicamente el ambiente de trabajo de Java, ¿no? El JRE. Entonces, para instalar eso es muy sencillo, se van a cualquier explorador de Windows que tengan y buscan simplemente JRE, así tal cual, ¿no? Y les va a llevar al Java Runtime Environment, que eso es lo que queremos bajar. Entonces, ¿dónde está eso? Sí, a ver, creo que es este. Un momentito. Este Java Downloads. No me acuerdo si es este el Runtime. No me acuerdo si este es el Runtime o es el... A ver, si pondremos. Sí, creo que es este, está bien. O es este. 32 bits. A ver, un segundito. Lo he instalado hace tiempo en mi computadora, entonces no estoy seguro si es... Sí, creo que es este. A ver acá qué dice. Pasa si copiamos esto. Java 18. Ahí está. Windows. Compressed. Ah, ya, ok. Bueno, entonces les voy a pasar. Es lo que está tal cual en la carpetita léeme, dice, ¿no? Se puede ir a este enlace de aquí. Lo voy a copiar en el chat. Listo. Entonces lo estoy copiando en el chat, ese enlace. Si ustedes hacen clic ahí, les va a llevar, a ver, entonces les lleva a esta página. ¿No es cierto? Y aquí se puede elegir para Linux, Mac, Windows, ¿no es cierto? Y hay que instalar X64, ¿no? Bueno, cualquiera de estos tres les va a funcionar porque es lo mismo, son diferentes formatos nada más, ¿no? El estándar vendría a ser el X64, ¿no? Ahora, esto por si acaso es para los que tienen, eh, que yo creo que es la mayoría, el Windows, Windows 10 que ya funciona con X64, de 64 bits. Si tienen de 32 bits, no, obviamente no va a dar, hay que buscar aquí, irse un poco más abajo, Windows y buscar el instalador para 32, ¿no? Que es el X86. Entonces eso, cuidado, por favor. Tienen que saber si su computadora es de 32 o de 64 bits e instalar el Java, ¿no? Entonces está en ese link que les he dejado en el chat. Solo si tienen instalado
solo teniendo instalado el Java va a correr, de otra manera no les va a funcionar, ¿ya? Bueno, y continuando este archivito dice, para correr el programa, simplemente hacer doble clic en el archivo .bat, ¿no? Que es un script. Y bueno, acá les explica lo mismo que les dije, que cada carpeta contiene, bueno, el código fuente, los manuales, etcétera, etcétera, el archivo ejemplo y demás, ¿no? Entonces todo eso está documentado. Bueno, entonces a nosotros, ¿qué nos interesa para poder correr? Primero, entender cuál es la estructura del modelo. Y eso, ese es un consejo que les doy independientemente del modelo que seleccionen. Lo primero que hay que hacer es entender la estructura. O sea, cuáles son las ecuaciones que utiliza, cómo debo formatear los datos de entrada, todos esos aspectos es lo primero que uno tiene que entender. No es usar el programa a ciegas, sin saber lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces me voy a ir a la carpetita que dice doc, donde hay un archivo PDF, y ese archivo PDF es el manual, la documentación del modelo de Thornwright, ¿no? Entonces lo podemos ver rápidamente, sin ir a mucho detalle, ¿no? Es a partir de la página 7. ¿No es cierto? Entonces dice, este reporte describe el modelo mensual de Thornwright y cuáles son las ecuaciones, ¿no? Entonces acá está, a partir del subtítulo que dice el modelo de balance hídrico, ¿no? Y acá nos va mostrando las ecuaciones, digamos, proceso por proceso. Entonces, primero, a ver, antes de ir viendo esas ecuaciones, podemos ver la figura 1. Entonces, la figura 1 dice, es un diagrama del balance hídrico que va a realizar el modelo de Thornwright. Entonces, como ven, ¿qué hace? Entonces dice, necesito ¿cuántos datos de entrada? Al menos 2, que son la precipitación y la temperatura, ¿no? ¿Qué voy a hacer con la temperatura? Se va a calcular la evapotranspiración potencial, que dependiendo de las condiciones que tenga la superficie y la interacción que hay entre suelo y subsuelo, nos va a permitir calcular la evapotranspiración real, ¿no? Entonces, a partir de la temperatura se genera la potencial, la evapotranspiración potencial, que dependiendo de la interacción entre suelo y subsuelo, genera la evapotranspiración real. Ese es el primer proceso. Luego, si en el caso hipotético que estuviéramos en una cuenca donde las temperaturas descienden lo suficiente para tener precipitación sólida, ¿no? Entonces también en la superficie se puede generar una capa de nieve. Y esta capa de nieve va a ir aumentando su espesor si tengo precipitación sólida, e irá disminuyendo su espesor conforme la temperatura eleve su valor y se tenga derretimiento. Entonces ahí se va a tener derretimiento de nieve, que es el SM, ¿no es cierto? Luego la precipitación me sirve para determinar precipitación sólida, si es que la temperatura tiene un valor bastante bajo, ¿no? O tendré precipitación líquida, o sea, lluvia, rain, ¿no? P-rain. P-rain es lluvia y P-snow es nieve, ¿no es cierto? Luego, una fracción. ¿Qué es lo que va a pasar luego? ¿Cuál es el proceso? De la cantidad de nieve que se derrita más la precipitación líquida, voy a tener una fracción que va a ser escurrimiento directo. Este que dice DRO es escurrimiento directo. ¿Dónde se va a generar el escurrimiento directo? En superficies impermeables. O cuando ya se haya formado el encharcamiento, ¿no? Ahí es cuando aparece el escurrimiento directo. La restante cantidad se va a infiltrar dentro del subsuelo, ¿no? Entonces acá hay un parámetro importante que es el STC, la capacidad de almacenamiento de humedad en el suelo, que ese es un factor sumamente clave. Acá me gusta a mí siempre poner el ejemplo de un vasito de agua, ¿no? Entonces, conforme se va infiltrando el agua, se va llenando el vasito, que se llama almacenamiento
subterráneo o humedad del suelo, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando el vasito está lleno, o sea, cuando el suelo está saturado, ya no puede almacenar más agua y por lo tanto tenemos el escurrimiento superficial, que en el modelo de Thorne White se llama el escurrimiento por exceso, ¿no? O precipitación efectiva, le llamamos en hidrología, ¿no? Eso es el RO. Entonces, finalmente, si yo sumo el DRO más el RO, voy a tener el escurrimiento total. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera conceptualiza el modelo de Thorne White los procesos hidrológicos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta este marco conceptual, podemos ya ir viendo las ecuaciones, ¿no? Entonces, el primer acápite dice, la acumulación de nieve se va a calcular de acuerdo a esta expresión que ven ustedes acá, ¿no? Entonces, precipitación sólida va a ser la precipitación que yo he introducido como dato, multiplicado por este factor que es función de la temperatura, ¿no es cierto? Entonces acá va explicando todo eso. Dice, el primer paso es estimar si la precipitación mensual es lluvia o nieve en milímetros. Entonces dice, la temperatura del dato de entrada mensual, si esa temperatura se encuentra por debajo de una temperatura umbral, le llamamos, que es T subíndice snow, o sea, temperatura de la nieve. Entonces, si la temperatura medida es menor a esa temperatura umbral, se considera que toda la precipitación es sólida. Entonces, ¿qué quiere decir? Este T-snow es un parámetro del modelo. Un parámetro quiere decir que nosotros lo podemos establecer, ya sea idealmente por calibración, haciendo investigaciones específicas para ver su valor, o en el peor de los casos, utilizando criterio, si es que no tuviéramos datos suficientes para calibrar, hay que hacerlo por criterio basándonos en investigaciones similares en otras áreas, ¿no? Entonces eso es lo que va a ocurrir. Estableciendo el valor de este parámetro, si la temperatura mensual es menor, toda la precipitación es nieve, ¿no? Y si la temperatura es mayor a ese límite, hay una segunda temperatura umbral, que es la temperatura de, dice T sub rain, ¿no? Temperatura de lluvia. Si la temperatura mensual observada en la estación meteorológica es mayor a ese segundo parámetro, toda la precipitación es lluvia. Y luego hay un intervalo, ¿no? Entonces, si la temperatura es menor a la de la nieve, todo es sólida. Si la temperatura mensual es mayor a la de la lluvia, todo es precipitación líquida. Pero puede ocurrir que una cantidad de valores de temperatura estén dentro de este intervalo entre este parámetro y el segundo. Entonces, en ese caso se utiliza esta ecuación, ¿no? Quiere decir que un porcentaje va a ser nieve y otro porcentaje va a ser líquido para una determinada temperatura. Eso lo voy a calcular siguiendo esta ley lineal, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que explica acá. Y dice que normalmente, estos son, digamos, parámetros de referencia, dice que, por ejemplo, estos investigadores, McCabe y Wallach, establecieron que en varios lugares la temperatura de la lluvia es 3.3, ¿no? Y en cambio para la nieve es bastante variable, puede variar, fíjense, dice para elevaciones por debajo de los 1000 metros, menos 10 ha sido utilizado. En cambio, para otras ubicaciones por encima de los 1000 metros de elevación, menos 1 grado centígrado era más apropiado, ¿no? Entonces eso claramente nos muestra que es un parámetro de calibración, que hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Eso. Entonces ya hemos visto el primer componente, cómo a partir de la temperatura y de la precipitación determinar si va a ser precipitación líquida o sólida. Esa es la primera tarea. Segundo proceso, veamos ahora cómo se calcula
el escurrimiento directo. Entonces aquí está, ¿no? Dice, el escurrimiento directo es el escurrimiento en milímetros a partir de o sobre superficies impermeables, ¿no es cierto? O por escurrimiento que resulta del exceso de infiltración. Eso quiere decir cuando ya se ha terminado de formar el encharcamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula? Simplemente multiplicando la precipitación líquida por un parámetro que se llama DROFRAC, ¿no? Y ese DROFRAC, otra vez, es un parámetro de calibración, ¿no? Pero un valor típico que se utiliza es 5%. Eso no quiere decir que ese es el valor definitivo. Hay que ajustar ese valor en base a los hidrogramas medidos que tenemos. O sea, por eso se llama parámetro de calibración. Entonces, como ven, de ahí saco el DRO, es decir, el escurrimiento directo, pero me queda una fracción. De toda la precipitación que cae, una fracción va a ser escurrimiento directo y la restante se va a infiltrar al suelo. Entonces, ¿cómo calculo la restante? Obviamente, aquí está, ¿no? P remain quiere decir la precipitación restante es la precipitación líquida menos el escurrimiento directo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera. ¿Y cómo se calcula el derretimiento de la nieve en este caso? Entonces, si tuviéramos, ya hemos visto, si tuviéramos precipitación sólida, va a generar una capa de nieve y para calcular la cantidad de nieve que se derrite, se utiliza un método que se llama el método grado día o grado mes en este caso. Y aquí está, ¿no? Entonces, se va calculando un factor que es el tercer parámetro de calibración que dice es la fracción de derretimiento de la nieve, SMF. Ese valor va a depender de qué cosa, de la temperatura, bueno, de los factores que ya habíamos calibrado antes, temperatura nieve, temperatura lluvia, y un nuevo parámetro que es el melt max, que viene a ser un parámetro del máximo derretimiento esperado, ¿no? La máxima tasa de derretimiento. Y el valor típico de ese coeficiente es 0.5, ¿no? Entonces ahí, a partir de esta ecuación, podemos calcular el valor de SMF, ¿no es cierto? Y conocido el SMF, calcularemos el derretimiento ya, que es el SM, multiplicando ¿qué cosa? El factor de derretimiento por este otro parámetro que se llama Snowstorm, dice, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Dónde está? Ah, bueno, es la cantidad de nieve que tenemos acá acumulada, ¿no? O sea, almacenada. Eso ya lo hace automáticamente el programa, ¿no? O sea, a nosotros lo que nos interesa acá es calibrar estos tres valores: T-Snow, T-Rain y Melt Max. Y tenemos acá algunos valores típicos, como les decía, pero que deben ser calibrados. Luego, ¿qué pasa en el suelo? ¿Cómo calculamos evapotranspiración? Entonces, para calcular la evapotranspiración potencial, en este caso, el modelo de Thorne-White utiliza la ecuación de Hammond, ¿no? Aquí está. Entonces, la evaporación es la ecuación 7, ¿no? Entonces, para calcular la evapotranspiración potencial por el método de Hammond, multiplicamos ¿qué cosa? 13.97 por D minúscula por D mayúscula al cuadrado y por W sub T. ¿Qué es D minúscula? Es el número de días en un mes, ¿no? Entonces, si estamos calculando la evapotranspiración potencial de enero, D vale 31. Si estamos en febrero, vale 28. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué es D mayúscula? Es el número de horas sol medio para un determinado mes. Que eso lo va a calcular igual internamente el software. ¿Y qué viene a ser W sub T? Es la densidad, la densidad saturada de vapor de agua, ¿no? Que la podemos calcular con la ecuación número 8. Entonces, para calcular la presión, la densidad saturada de vapor de agua, multiplicamos 4.95 por la función exponencial, que es función de la temperatura, ¿no? Entonces, de esa manera.
y así vamos a obtener la precipitación, perdón, la evapotranspiración potencial por el método de Hammond, ¿no? ¿Y cómo se calcula la evapotranspiración real? Nos explica en esta serie de párrafos y con la ecuación 9. Entonces dice, ¿cómo se hace? Si la precipitación total en un mes es menor a la evapotranspiración potencial, entonces la evapotranspiración real es igual a la precipitación total más la cantidad de humedad del suelo que puede ser extraída a partir del suelo, ¿no? Y obviamente si estamos extrayendo aquí en esta figurita, si yo estoy extrayendo humedad del suelo por el fenómeno de la evapotranspiración, obviamente mi almacenamiento en el suelo va a ir reduciendo el vasito de agua, ¿no es cierto? Y eso lo va a modelar este software y utilizando el esquema de Thorne-White con la ecuación número 9, ¿no? Entonces, una función lineal. La extracción de agua, la extracción de humedad del suelo, STW, se va a ir calculando siguiendo esta ecuación número 9, ¿no es cierto? Acá lo importante es establecer cuál es la máxima capacidad de almacenamiento del suelo, STC. Es otro parámetro del modelo, que normalmente se utiliza un valor de 150 milímetros, ¿no? Aunque depende de las características del suelo, puede valer 50, 200, 250 milímetros, más o menos por esos rangos está, ¿no? ¿Y qué pasa en el otro caso? Este es para el caso en el que la precipitación total es menor a la evapotranspiración potencial. ¿Qué pasa si tengo el otro caso? Entonces, en el último párrafo dice, si la suma de la precipitación total y la descarga de humedad del suelo o la extracción de humedad del suelo es menor a la evapotranspiración potencial, entonces se calcula un déficit de agua, que viene a ser la evapotranspiración potencial menos la real, ¿no? Y dice si la precipitación total excede a la evapotranspiración potencial, entonces la evapotranspiración real será igual a la potencial, ¿no? Y como me sobra precipitación, entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a recargar el almacenamiento subsuperficial, ¿no? Y por supuesto, si la tasa de extracción supera, no, aquí está, ¿no? Si cuando el suelo ya está saturado, es lo que hemos hablado en el esquema gráfico, cuando el almacenamiento en el suelo supera el máximo posible, se va a producir la precipitación efectiva, ¿no? Que se va a sumar, es lo que hablábamos acá, el RO, ¿no? Entonces hay una precipitación en exceso efectiva que se va a sumar al escurrimiento directo. Entonces, como ven, acá están considerados todos los procesos hidrológicos. La desventaja es que tiene bastantes parámetros, ¿no? Hemos visto, hay que establecer el T-Snow, el T-Rain, hay que establecer el coeficiente de, aquí está, el Drawfrac. Si tenemos derretimiento, hay que establecer el Melt Max, y así, ¿no? Entonces hay varios coeficientes, o mejor dicho, varios parámetros que hay que calibrar. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el programa, justamente, que hay una serie de parámetros que pueden ser ajustados, ¿no? Bueno, y a partir de aquí ya explica cómo correr el programa, que es lo que vamos a verlo en la práctica. Y lo que me interesa es esto, dice, cómo debemos formatear los datos de entrada, ¿no? Y la ventaja de este modelo es que solo necesito tener datos de precipitación y temperatura mensuales, ¿no? Entonces vamos a ver el archivito de ejemplo, cómo los formatea. Entonces, denme un segundito, mi batería está por... Entonces lo conectaré un segundito porque si no me quedo sin batería. Ok, ya está. Bueno, entonces, ¿cuál es el formato de los datos de entrada? Esto lo vamos a ver ahorita. No está aquí. Bueno, entonces, veamos cómo es el formato, ¿no?
nos vamos a la carpetita que dice torn, ¿no? Y hay un archivo que dice input.file, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo debemos formatear los datos, ¿no? Entonces, si ustedes hacen doble clic, obviamente no va a abrir porque no se conoce esa extensión. Entonces, les pregunta con qué programa abrir, entonces pueden abrir con el bloc de notas, ¿no? Y ahí está, fíjense. Viene a ser un archivo de tipo texto, ¿no es cierto? Con 4 columnas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 columnas. Ahora, para saber qué representa cada columna, está en el manual, ¿no? Entonces acá dice, ¿dónde está? A ver, esto es de las salidas. A ver, un ratito. ¿Dónde está, pues? A ver, o estaba más arriba, ya no me acuerdo. Aquí está. Entonces, en este subtítulo que dice Data Files, ¿no? Entonces dice, el modelo requiere un archivo de entrada simple, ¿no? Entonces, aquí está. El archivo debe estar formateado de la siguiente manera, dice, aquí está. Debe estar organizado en 4 columnas separadas por espacios, ¿no? Entonces, debe estar separada por espacios. La primera columna es el año, la segunda columna es el mes, que obviamente va a variar de 1 a 12, ¿no? El número 1 es enero, el número 12 diciembre, ¿no? La tercera columna es la temperatura media mensual en grados Celsius y la cuarta columna es la precipitación total mensual en milímetros. Entonces, eso es lo que nos está mostrando acá, como ven. Este es un archivo de ejemplo. Entonces, la primera es el año 1960, enero, se ha medido 2.4 grados Celsius y 44.1 milímetros. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al año 1990, diciembre, donde se ha medido este valor de temperatura y este valor de precipitación, ¿no? Entonces, este archivito ustedes lo pueden armar fácilmente en Excel, ¿no? Simplemente tienen que abrir Excel, ¿no es cierto? Entonces, abren Excel y estando en Excel pueden abrir el archivo de texto, ¿no? Entonces, simplemente nos vamos a abrir y buscamos en la carpetita torn ese archivo, ¿no? Lo abrimos y nos va a preguntar cuál es el separador, en este caso son espacios, ¿no? Entonces, ok, y ahí está, ¿no? Bueno, tendría que quitarle los espacios, etcétera, para evitarme problemas, ¿no? Esto yo haría si quisiera usar el modelo Torn White en mi proyecto, por ejemplo, ¿no? Lo abría en Excel de esta manera, le quito estos espacios molestosos, listo, así, listo. Y acá ya pueden colocar ustedes sus propios datos, ¿no? Entonces simplemente tienen que colocar el año, los meses, para cada año hay que colocar del 1 al 12, que es de enero a diciembre, como ven, y en la tercera columna ya copio mis datos de temperatura, ¿no? En grados Celsius. Y en la última columna voy colocando mi información de precipitación en milímetros, ¿no? Y como ven, acá hay algunos casos donde está en blanco, ¿no? Eso corresponde a datos faltantes. Entonces, a veces voy a tener lagunas de datos donde puedo colocar en blanco, ¿no? O sea, quiere decir datos faltantes. Pero idealmente hay que tratar de tener datos completos, ¿no? Y una vez que tengo copiados esos datos, simplemente voy acá y digo guardar como, y tiene que ser un archivo en formato, bueno, tiene que ser en CSV, ¿no? CSV. Entonces lo puedo guardar, si mi estación se llamara, no sé, o proyecto, digamos, lo guardo como proyecto.
y tengo que verificar que esté en formato CSV. Y listo, ¿no? Lo guardo y listo. Y ya lo voy a tener en mi carpetita de trabajo. Uy, no sé dónde lo guardo. A ver, ucha, ya. Tendría que guardarlo en la misma carpeta. No sé dónde lo guardo, no me he fijado. Bueno, entonces tendría que estar guardado como este archivito, ¿no? Idealmente con la extensión .file. Entonces ya tienen este archivo de ejemplo. A partir de eso y Excel, ustedes ya lo pueden ir modificando, ¿no? Y una vez que tengo listo, entonces con eso ya tendría listo todo mi... aquí está, pues este que dice proyecto. Entonces a este hay que cambiarle la extensión a .file. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces en realidad en el Excel debería guardarlo como .file. Acá. Bueno, entonces acá hay que guardar como .file, aquí está, ¿no? .file. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Listo. Ahí está. Bueno, entonces ya tenemos nuestro archivito de ejemplo. Una vez que lo tengo listo, mi archivo de entrada, entonces ya hago doble clic donde dice Turn White, ¿no? Hago doble clic y ven, eso es lo que ha hecho. Es un script que lo que está haciendo en la consola de Windows es llamar a través del lenguaje Java, está llamando al programa, ¿no? Entonces, y como ven acá está el icono de Java, ¿no? Entonces funciona en Java, por eso tienen que instalar necesariamente, ¿no? Y fíjense, el funcionamiento es muy sencillo, o sea, una vez que uno entiende cómo funciona el modelo, manejarlo es muy fácil, ¿no? Tenemos en la parte superior los parámetros del modelo, que en este caso son 7 parámetros, ¿no? Este es el run-off factor, es el drawFrac que hemos visto. No, perdón, el run-off factor está más abajo, ¿no? En el manualcito. El run-off factor está acá. Acá está, ¿no? Es el R-factor. Entonces dice, lo que hace el R-factor, acá en esto no hemos visto, este último puntito dice, el R-factor, ¿qué hace? Dice, se va a generar escurrimiento a partir de la precipitación efectiva a un determinado valor del parámetro R-factor. Y acá les dice que típicamente ese parámetro vale 0.5, ¿no? ¿Y qué determina este parámetro? Acá está. El factor R-factor, determina la fracción de precipitación en exceso que se va a convertir en escurrimiento en un mes. La cantidad, entonces, por ejemplo, como acá dice 0.5, entonces quiere decir que 50% de la precipitación efectiva va a salir en ese mes y el restante 50% va a ser almacenado para ser descargado en el siguiente mes. Eso significa el R-factor. Si yo colocara 0.8, entonces lo mismo, el 80% de la precipitación en exceso va a salir en ese mes y el 20% va a salir el próximo mes. Entonces este coeficiente es bastante interesante porque lo que hace es modular las aguas subterráneas, ¿no? Las aguas subterráneas no salen inmediatamente, van saliendo de a poco, ¿no? Entonces, ese proceso lo modela el R-factor, ¿no? Como ven acá. Entonces, ese es este coeficiente que dice run-off factor. Y cuando ustedes abren el programa, inicialmente sale con los parámetros por defecto, que uno los puede cambiar al momento de realizar la calibración, ¿no? Entonces, acá está el R-factor, acá está el drawFrac, 5% quiere decir... esa es la cantidad de escurrimiento directo en superficies impermeables, ¿no? Luego está la máxima capacidad de almacenamiento del suelo, que por defecto Thorne White dice 200 milímetros, pero podemos cambiar su valor, ¿no? Luego está la latitud de la ubicación. Esto nos va a servir para determinar el número de horas sol, ¿no? Y acá está, este es el que le hemos llamado terrain, este es el T-snow, ¿no? Y finalmente el último parámetro es
la máxima tasa de derretimiento, si es que tenemos nieve, ¿no? Entonces, todos estos coeficientes o parámetros uno los puede modificar. Si estuviéramos aplicando en Bolivia, por ejemplo, yo lo cambiaría esto a la latitud de Bolivia, que es, digamos, de La Paz, que es menos 16, ¿no? Entonces, ven, yo puedo mover esta flechita a nuestra latitud, que es menos 16. Menos 16, ahí está. Luego, si tuviera mayor influencia las aguas subterráneas, en lugar de 50%, se puede bajar a 25, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? 25% sale en el mes y 75% en el siguiente mes. Quiere decir que bastante efecto de aguas subterráneas, ¿no? Entonces, todo esto hay que calibrar en función, por eso les decía que idealmente hay que tener hidrogramas medidos, ¿no? La capacidad de almacenamiento puedo cambiarla a 150, etcétera, dependiendo de las condiciones de mi cuenca. Una vez que hacen clic, la flechita del teclado pueden hacer un movimiento más fino, ¿no? Luego la temperatura umbral para la lluvia, dijimos que Tom White decía 3.3, lo puedo colocar en 3.3 u otro valor, ¿no? En Bolivia normalmente, de la experiencia que se tiene en Bolivia, normalmente esto vale 1.5 y el de la nieve vale -3, normalmente, ¿no? Y si hay derretimiento de nieve, bueno, acá dice la máxima 0.50, ¿no? Eso hay que calibrar con datos medidos en zonas con presencia de nieve, ¿no? Entonces no vamos a colocar ese valor por ahora. Listo, y luego, una vez que tengo ya determinados mis coeficientes, mis parámetros del modelo, me voy a la siguiente sección que dice archivo de entrada. Entonces acá dice no hay, ¿no? None. Hacemos clic ahí y seleccionamos el archivo de datos de entrada, ¿no? Que en mi caso lo he guardado en la carpeta de descargas y en la carpeta torn 1.1.0, ahí, y ahí está mi input.file, ¿no es cierto? Entonces lo abro, open, ya está. Y se tiene que cargar ahí la ubicación del archivo, ¿no? Y una vez que he hecho eso, ya puedo correr el modelo, simplemente tengo que poner run Tornwhite. Pero antes de eso me da la opción de elegir qué gráficos yo quiero desplegar, ¿no? O sea que yo puedo elegir todos los gráficos que quiero que muestre. Entonces, digamos que quiero ver la evapotranspiración real, el escurrimiento total, el almacenamiento en el suelo. Digamos que quiero ver esas cosas, ¿no? La precipitación y, digamos, la temperatura. Puedo elegir todo si quiero, no hay problema, ¿no? Elijo los gráficos que quiero que plotee y luego correr el modelo. Como ven, no va a tardar nada y me genera ya automáticamente unos grafiquitos de las variables que yo le he pedido acá. Entonces le he pedido que está en rojo, todo está medido en milímetros, ¿no? En rojo está la evapotranspiración real. Entonces ya tengo mis series de datos, ¿ven? En el segundo tengo el runoff, que este vendría a ser la oferta hídrica, ¿no? Este ya es mi dato de oferta, o sea, ya puedo utilizarlo directamente como resultado, el runoff, ¿no? Ya es la salida del escurrimiento total de la cuenca, ¿no? En verde está, esto si quiero ver los almacenamientos, cómo han ido, puedo ver en qué periodos hay recargas o vaciamiento del agua subterránea, ¿no? En amarillo está los dos últimos son mis datos de entrada, ¿no? Precipitación y temperatura. Entonces, todo eso puedo tener guardado. Y no solo eso, sino me genera la misma información, pero en formato numérico ya. Es lo mismo, ¿no? Tengo las fechas desde enero del 60 hasta diciembre del 90. Y tengo todas las columnas ya de resultados, ¿no? La evapotranspiración potencial, la precipitación menos evapotranspiración potencial, humedad del suelo, evapotranspiración real, el déficit de evapotranspiración. Luego tengo, si es que tuviera nieve, acá aparecería la cantidad de nieve almacenada.
luego tengo el exceso, la precipitación efectiva, y finalmente esta última columna es la más importante para nosotros, el R0 total, que es el runoff, el escurrimiento total de la cuenca en milímetros. Ahí está. ¿Ven? Entonces ya tengo todo. Bueno, como tengo el escurrimiento total en milímetros, normalmente esa variable la manejamos en metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, para llevar de milímetros a metros cúbicos, lo que tengo que hacer es multiplicar la lámina por el área total de la cuenca. Y con eso ya voy a tener en metros cúbicos. Y como estos datos son para cada mes, ¿no? Entonces, en realidad tengo milímetros por mes. Entonces tengo que llevar de unidades de mes a unidades de segundo y listo. Ya tendría la última columna en metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces eso tal vez lo puedo poner en la pizarrita si es que alguien no entendió mi explicación textual, ¿no? A ver, aquí está. Entonces en la pizarrita yo puedo poner que para... Entonces el modelo de Thorndike, Model White calcula los componentes del balance hídrico en milímetros, ¿no? En milímetros. Si se desea calcular, el escurrimiento en metros cúbicos sobre segundo, debe realizarse lo siguiente, dos puntos, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer, por ejemplo, para el R0 total, me da en milímetros, ¿no? Entonces, si quisiera calcular el R0 total en metros cúbicos por segundo, que es una medida más común del escurrimiento, ¿qué hago? Al R0 total que me da en milímetros, que eso me sale del software, ¿no? Acá veo en el software, está en milímetros por mes. Entonces está en milímetros por mes. ¿Qué hago? Simplemente lo multiplico por el área de la cuenca, que puede estar, digamos, en kilómetros cuadrados o algo así, y por un factor de conversión, Eso es todo lo que hay que hacer, ¿no? ¿Y cómo se determina el factor de conversión? Bueno, simplemente tengo que hacer que, por ejemplo, tengo que llevar de milímetros a metros y tengo que llevar de kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces ahí voy a tener metros cúbicos. Y luego de mes tengo que llevar a segundos, ¿no? Entonces por eso hay un factor de conversión acá, que va a ser constante al final. Y así voy a tener en metros cúbicos sobre segundo, que es más común, ¿no? Perfecto, eso es todo lo que hay que hacer con los resultados que me da de Thorndike. Y esto lo puedo guardar, como ven, hay un botoncito acá, se puede guardar y se los va a guardar como, no me acuerdo si es como archivo de texto, a ver, resultados, digamos, ¿no? Lo guardo, listo. Y si me fijo acá, acá está. Así es un archivo de texto que lo puedo abrir con el bloc de notas o con Excel. Bueno, me va a abrir en el bloc de notas, pero también lo puedo abrir en Excel. Entonces no hay ningún problema, como ven, todo se puede trabajar directamente, ¿no? Bueno, y ese es el modelo de Thorndike. Entonces, una vez que uno ha obtenido los resultados, especialmente, como les digo, el más importante es el runoff, le puedo quitar los demás, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, lo puedo comparar. Acá viene la fase de calibración, ¿no? A ver, voy a ver si puedo copiar esto. ¿Cómo puedo hacer? A ver, un ratito. Esto lo voy a guardar como, digamos, caudales, documentos, y lo voy a abrir. Aquí está documentos, esto lo quiero copiar a mi pizarrita. Ya, entonces esto voy a abrir una nueva. Ahí está, excelente. Entonces, ¿cuál sería el proceso, digamos, completo? Que una vez que yo tengo modelados mis caudales,
¿no es cierto? Vendría la fase de calibración. ¿En qué consiste la calibración? En tratar de que estos datos simulados coincidan con los que tengo medidos. Entonces puede ser que acá tenga datos medidos, digamos, ¿no? Que no va a coincidir perfectamente, pero más o menos debería tener algo bien parecido. Entre, digamos, este azul que yo estoy dibujando hacia las carreras, imagínense que fueran los datos que he medido, ya digamos así, ¿no? Entonces la idea de la calibración es encontrar el mejor juego de parámetros de tal manera de que obtenga la mejor coincidencia posible entre el hidrograma rojo, que es simulado por el software, versus los hidrogramas celestes, que son los que tengo medidos, ¿no? Esa es la idea de la calibración, ¿no? Y cuando logro hacer eso, ya puedo tener mayor certeza de que la oferta hídrica calculada es adecuada, ¿no? Ahora, eso pasa cuando tenemos, esta situación se va a dar cuando tenemos datos observados, ¿no? Que muchas veces no es el caso, ¿no? Esa es la triste realidad. Muchas veces no tenemos datos medidos, o sea, no tengo estos hidrogramas que he pintado celestes, no los tengo medidos. En ese caso, ¿qué debo hacer? Debo tratar de estimar con el mejor criterio posible o basándome en investigaciones que se hayan realizado en zonas de características similares, deberé buscar los mejores parámetros posibles, de tal manera de que obtenga las mejores estimaciones de esos parámetros, ¿no? Entonces, ahí ya tiene mucho que ver la experiencia y el criterio del ingeniero hidrólogo, ¿no? Entonces, como ven, ahí ya tengo que ver bien esto. Lo que no va a cambiar, por supuesto, es la latitud. No puedo calibrar la latitud, eso es un parámetro fijo. Luego, como ustedes han visto, yo me he basado acá les he dicho que en Bolivia, por ejemplo, sabemos ya esto, ¿no? Que en cuencas de montaña se han hecho investigaciones específicas para ver cuánto vale los umbrales de temperatura, ¿no? Para la lluvia y la nieve, esto para cuencas de montaña. Los que estén trabajando en cuencas de zonas bajas, no hay importancia en estos, lo pueden dejar esto en cero, porque no va a haber nieve en cuencas de zonas bajas, ¿no? A los que sí les puede afectar eso es a los que estén trabajando en cuencas de montaña, donde sí se pueden tener temperaturas muy bajas, ¿no? Pero si no es el caso, lo pueden dejar esto en cero y igual en cero porque no les va a afectar, ¿no? A los que estén en cuencas de montaña, ahí sí pueden utilizar 1.5 para la lluvia y -3 para la nieve. ¿De dónde estoy sacando esto? De estudios científicos que se han realizado en cuencas de montaña, ¿no? Luego, estos sí van a encontrar en bibliografía. Si ustedes investigan libros de hidrología, van a ver que dependiendo del tipo de suelo, hay valores sugeridos para la máxima capacidad de almacenamiento, ¿no? Normalmente es 150, pero si estamos con suelos muy impermeables, por ejemplo, arcillas, esto incluso puede valer 50, un valor bien bajo, ¿no? Y si estamos con suelos de alta permeabilidad, puede valer hasta 500, ¿no? Etcétera. Entonces, este coeficiente depende mucho de las características del suelo, ¿no? Entonces, se puede ir modificando, ¿no? Y va a afectar en gran medida a la precipitación efectiva, principalmente, ¿no? El factor de escurrimiento directo lo pueden dejar en 5%, no es un factor tan determinante, ¿no? Los más importantes son las temperaturas umbral para cuencas de montaña, umbral de lluvia y umbral de nieve. Este es importantísimo, la capacidad máxima de almacenamiento del suelo y el factor de escurrimiento. Entonces, esos tres para mí son los más importantes, incluso estos dos, ¿no? La capacidad máxima de almacenamiento y el factor de escurrimiento, el R factor, ¿no? Esos son los que tendrían que tener cuidado de estimarlos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, eso es el modelo de Tornwright, ¿no? Entonces, como ven, está el manualcito, están
Les he mostrado cómo se corre, es bastante sencillo, no hay ninguna dificultad. ¿Dónde está la dificultad? En estimar correctamente o de la mejor manera posible los parámetros del modelo, ¿no? Entonces, en eso habría que enfocarse si es que deciden utilizar este modelo, ¿no? Ahora, en la vida real es más complejo porque el modelo WIP, el CHAC, ¿qué se llama? El SWAT, etcétera. Esos modelos son mucho más complejos que lo que les estoy mostrando en este ejemplo sencillo. Tiene más parámetros, es más complejo. Entonces, por ese motivo es que hay que ser, digamos, hay que tener bastante experiencia en este campo y hay que leer muchísimo la bibliografía y los artículos científicos para aprender a estimar los parámetros, ¿no? Y más aún, más importante que eso, es tener buena información. Si yo tengo datos de caudales, eso es lo mejor que nos puede pasar porque con eso podemos calibrar el modelo, ¿no? Entonces, eso es en la vida real lo que normalmente realizamos los que trabajamos en esta área, ¿no? Entonces, ya saben. Perfecto. Eh, a- ahora, nos queda 20 minutos más, entonces podemos empezar a ver el segundo modelo. ¿Cuál es mi interés de mostrar ese segundo modelo? A ver, el segundo modelo que se llama ABCD es un modelo bastante interesante, pero funciona a nivel diario, ¿no? Entonces la mayoría no va a trabajar con datos diarios, sino mensuales. Entonces les va a servir más el primer modelo, ¿no? Pero ahora les quiero mostrar el modelo del ABCD para que vean el poder que tiene un modelo para incluso calibrar de manera automática, ¿no? Este modelo ABCD es pedagógico también, se lo ha generado como una aplicación web, pero tiene unas herramientas poderosísimas que es la que les quiero mostrar para que tengan una idea de cómo funcionan los modelos más avanzados, ¿no? Este modelo es mucho más avanzado que el de Thornwhite. Entonces vamos a ver la parte introductoria y vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, unos 15 minutos vamos a probar este modelo y hasta donde lleguemos. Y la siguiente clase ya eh, eh, terminamos si es que no nos alcanza el tiempo, ¿no? Ok, entonces acá lo voy a abrir. Prefiero usar el Chrome más que este otro. Ya, entonces ahí están las diapositivas, ustedes lo tienen, de todas maneras lo copio en el chat. Y acá lo bueno es que no se necesita instalar nada, porque es una aplicación web, ¿no? Entonces me pueden seguir si gustan, pueden hacer clic en el link que dejé en el chat y les va a llevar a esta página, ¿no? Que dice ABCD, es el modelo hidrológico ABCD, ¿no? Entonces es una aplicación web interactiva, van a ver que es sumamente interactiva, es bien bonito este modelo, ¿no? Y en la parte superior nosotros tenemos unas pestañitas que vamos a ir siguiéndolas de manera secuencial, ¿no? Entonces, estamos en la página de inicio y vamos a la siguiente pestañita que dice teoría, que simplemente es un pequeño manual de qué es lo que hace este modelo, ¿no? Entonces, la descripción dice, el modelo hidrológico ABCD es un modelo hidrológico simple para simular los caudales a la salida de una cuenca, ¿no? En respuesta a la precipitación y la evapotranspiración potencial que fue desarrollado, el modelo ABCD, por Thomas en el año 1981, ¿no? Y fíjense, incluso estos botoncitos son interactivos. Si yo hago clic donde dice evapotranspiración potencial, aquí me dice qué es la evapotranspiración potencial, ¿no? Bueno, ya lo conocemos nosotros, ustedes ya lo han avanzado eso en hidrología. Desarrollado por Thomas, si hago clic en Thomas, aquí está. Si hacen clic en Thomas, les va a llevar a un enlace donde se puede descargar la publicación, el reporte que hizo Thomas, donde están todos los detalles del modelo ABCD. Entonces tiene también bibliografía, ¿no? Luego, ¿qué más? Dice, el modelo está compuesto por dos componentes, podemos decir, ¿no? Donde se puede modelar
el almacenamiento o la humedad, la cantidad de agua como humedad en el suelo, y un segundo componente que va a modelar las aguas subterráneas. Entonces acá, como ustedes ven, hay una primera diferencia con el modelo de Thorndike. Thorndike solo consideraba el primer componente, humedad del suelo. No consideraba aguas subterráneas profundas, ¿no? El modelo ABCD sí puede considerar, además de humedad del suelo, aguas profundas subterráneas, ¿no? Esa es una diferencia, como ven. Y acá nos explica rápidamente, dice, la humedad del suelo se va a ir contabilizando a partir de la precipitación y la pérdida de agua en forma de evapotranspiración. Y puedo ver ahí las flechitas, ¿no? La precipitación es una entrada, la evapotranspiración es una salida, ¿no? ¿Qué más? En el compartimento de humedad del suelo también se contabiliza escurrimiento superficial y recarga de aguas subterráneas, ¿no? Entonces acá pueden ver, de esta cajita ingresa precipitación, sale evapotranspiración, sale escurrimiento superficial y sale recarga de aguas subterráneas por infiltración profunda, ¿no? Y luego, el siguiente compartimento, aguas subterráneas, dice, ¿cómo gana agua ese compartimento? A través de la recarga de aguas subterráneas. ¿Y cómo la descarga? A través de el escurrimiento subterráneo. Y si yo sumo el escurrimiento superficial al escurrimiento subterráneo, tengo el caudal total que va a salir en el punto de control de la cuenca, ¿no? Entonces, este es el esquemita. ¿Ven? Entonces, algunas cosas son parecidas a Thorndike, pero otras cosas son diferentes, y van a ver que las ecuaciones son diferentes también. Entonces, acá dice, datos de entrada, dice, el modelo corre en un paso de tiempo diario, ¿no? Y requiere series temporales de precipitación diaria, temperatura mínima y máxima del aire, también diaria, y también requiere, opcionalmente, datos observados de caudales, ¿no? Y luego dice, la temperatura del aire va a ser utilizada para calcular la evapotranspiración potencial siguiendo el método de Shuttleworth, ¿no? Thorndike utilizaba el método de Hammond. En cambio, el modelo ABCD utiliza el método de Shuttleworth. Si yo hago clic, me muestra acá cuáles son las ecuaciones utilizadas por Shuttleworth, ¿no? Entonces, para calcular la evapotranspiración, ¿qué hago? 0.0023 por S sub 0, donde S sub 0 es el equivalente agua de la radiación solar extraterrestre. Medidas en, bueno, acá todo está, es una desventaja del ABCD, todo está en unidades del sistema inglés, ¿no? Entonces, en pulgadas por día. Temperatura mínima y máxima también son especificadas en grados Celsius acá. Y finalmente tengo un T sombrerito, que es la temperatura media diaria, que se calcula como la media entre la temperatura mínima y máxima, ¿no? Entonces, siguiendo ese esquema, reemplazo acá y voy a tener calculada la evapotranspiración potencial por el método de Shuttleworth, ¿no? Y acá me dice cómo calcular la radiación solar extraterrestre. Esa depende, por si acaso esto no tiene nada que ver con ovnis que están emitiendo radiación o cosas así. Se le llama radiación solar extraterrestre porque es la radiación que proviene del Sol y que llega a la capa más superior de la atmósfera, ¿no? Entonces por eso se llama extraterrestre, por si acaso. Si es que alguien quiere pensar en teorías de conspiración o algo así, no es así, por si acaso, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la radiación solar extraterrestre? Multiplicando 0.6059 por D sub R. D sub R es la distancia entre el Sol y la Tierra, ¿no? W sub S es el ángulo de inclinación del Sol al atardecer. Luego, phi es la latitud de la zona en radianes. Delta es el ángulo de declinación solar, también en radianes. Y todas esas son variables que pueden ser determinadas geométricamente. Entonces ahí está en la parte inferior
las ecuaciones utilizadas para calcular la distancia entre el Sol y la Tierra, el ángulo de declinación y el ángulo solar, ¿no? Que dependen de la latitud y de J, que es el día juliano, ¿no? El día juliano, por si acaso, es el número de días desde el 1 de enero. Entonces, 1 de enero es el día 1, 31 de diciembre es el día juliano 365, ¿no? Entonces, así se va calculando geométricamente todos estos parámetros, ¿no? Entonces, de esa manera calcula el modelo ABCD. ¿Qué más? Parámetros. Y acá viene la explicación de por qué se llama ABCD. Entonces, se llama el modelo ABCD porque tiene 4 parámetros que justamente son el A, B, C y D, ¿no? ¿Qué controla el parámetro A? Acá dice, ¿no? El parámetro A controla la cantidad de escurrimiento y recarga que ocurre en el compartimento de humedad del suelo, ¿no? O sea, esto vendría a ser la zona no saturada, en otras palabras. Groundwater es la zona saturada, ¿no? Eso es lo que podemos aclarar tal vez, ¿no? Entonces, A nos va a especificar qué proporción se transforma en escurrimiento y qué proporción corresponde a recarga. O sea, este vendría a ser un coeficiente similar al R-factor de Thornwright, ¿no? El coeficiente B controla el nivel de saturación de suelos, lo que Thornwright llamaba máxima capacidad de almacenamiento de suelos, ¿no? El parámetro C define la cantidad de recarga, o mejor dicho, la proporción de recarga de aguas subterráneas respecto al escurrimiento superficial, ¿no? Esto es lo que llamaba, ¿qué se llamaba en el modelo? El runoff factor, ¿no? Y el D controla la tasa de descarga de aguas subterráneas, ¿no? Entonces, como ven, lo que hay que hacer es calibrar estos 4 parámetros en base, otra vez, a un hidrograma observado, ¿no? Bueno, y aquí están las ecuaciones que ya conocemos del balance hídrico. Entonces, todas las ecuaciones, tanto para el compartimento de humedad del suelo como de aguas subterráneas, está basado en esto, que el almacenamiento en el día T más la salida de agua en ese mismo día va a estar dado por el almacenamiento que tenía en el día anterior más la cantidad de agua que ingresa a ese compartimento, ¿no? Entonces, si yo transformo esta ecuación para los 2 compartimentos, llego a esto, ¿no? Entonces, en el caso de humedad del suelo, la humedad en el suelo en el día T más la evapotranspiración en el día T, más el escurrimiento superficial en el día T y más la recarga, ¿no es cierto?, hacia las aguas subterráneas, van a estar dadas por el almacenamiento que tenía en el día anterior más la precipitación, que es el único ingreso que tengo a este compartimento, ¿no? Y esta misma ecuación para aguas subterráneas es esta. El agua almacenada en la zona saturada o como acuífero, podemos decir también, más la descarga, o sea, esta flechita verde, ¿no? Debe ser el almacenamiento en el acuífero en el día anterior más la recarga que proviene de la zona no saturada por percolación profunda, ¿no? Entonces, esas son las ecuaciones fundamentales del modelo ABCD, ¿no? Y acá está la parte interactiva. Acá uno puede jugar, esto es bien bonito, ¿no? Ustedes pueden jugar acá con estos valores de los parámetros, fíjense, A, B y C, incluso con el factor de evapotranspiración potencial, y van a ver cómo va afectando a la proporción de recarga, escurrimiento superficial, evapotranspiración y humedad del suelo. Entonces, fíjense si juego con el coeficiente A, qué es lo que pasa, ¿no? Fíjense, conforme voy variando el coeficiente A, ahí puedo ver cómo va cambiando cada uno de esos componentes. Entonces, esto es bonito porque como es interactivo, nos da una idea visual de cuál es la influencia que tiene cada parámetro del modelo en el comportamiento del modelo, ¿no? Fíjense si cambio el B. Cuando cambio el coeficiente B, tiene muchísima influencia en la humedad del suelo, ¿ven? Cuanto más bajo es B,
menos humedad del suelo tengo. Cuanto más alto es, menos recarga porque tengo más humedad del suelo, como ven ahí, ¿no? El factor C, ¿qué hace? Principalmente me va a dividir entre recarga y escurrimiento superficial. ¿Se dan cuenta? El B tiene influencia en la humedad del suelo principalmente. Y el A tiene una influencia en la distribución que hay entre, o la relación que hay entre recarga, escurrimiento y humedad del suelo en los primeros instantes de tiempo, como ven acá, ¿no? ¿Y qué hace el D? Fíjense, conforme lo voy cambiando, ¿qué hace? Va a discriminar entre la cantidad de agua subterránea y la descarga, ¿no? Entonces, cuanto más grande sea D, tengo más descarga, o sea, tengo descarga más rápida y menor agua subterránea almacenada. Cuanto más bajito es D, más lenta es la descarga y más cantidad de agua subterránea tengo almacenada. Entonces, como ven, estos parámetros son sumamente poderosos, ¿no? Me permite modular cómo se va a distribuir el agua en los diferentes compartimentos, ¿no? Y si uno quiere ver con mucho más detalle qué ecuaciones se utilizan, aquí está, donde dice Show Equations, hacen clic y ahí les va a mostrar cuáles son las ecuaciones empleadas, ¿no? Tanto para el componente de aguas subterráneas como para el componente aquí arriba de aguas o del agua que se mueve en el compartimento de humedad del suelo, ¿no? O sea, la zona no saturada. Y aquí está explicado. Si uno quiere ver con más detalle, está en el manual de Thomas, ¿no? Entonces, si uno quiere ver con mucho más detalle, hacen clic ahí, donde dice Thomas, y les va a llevar, está medio raro mi internet a veces, les va a llevar a la publicación que les he mostrado hace un momento, ¿no? Bueno, ahorita no sé por qué no quiere entrar. Hace un momento hemos entrado, ¿no? Bueno, no sé qué pasa. Hace un momentito hemos entrado y estaba el manual de Thomas, ¿no? Entonces puede entrar a ese manual, ¿no? Bueno, aquí vamos a quedar entonces. La siguiente clase ya vamos a entrar a la tercera pestañita, donde ya aquí es donde cargamos los datos de entrada y vamos armando el modelo, ¿no? Y luego viene las pestañitas de simulación, calibración y optimización, ¿no? Que ahí se van a dar cuenta de lo poderoso que es este modelo ABCD, ¿ya? Entonces ahí quedaríamos para que tengan una idea de cómo vamos en el avance. Ah, ya no estoy compartiendo mi pantalla, perdón. Un momentito. Ya. Entonces, para que tengan una idea de cómo vamos del avance, entonces la siguiente clase vamos a terminar con el modelo ABCD. Vamos a entrar al tema de las demandas de agua, ¿no? Demanda, vamos a ver la de suministro de agua, la de riego y la de producción de energía. Y con eso ya vamos a poder entrar al análisis de oferta-demanda. Y a partir de eso ya vamos a poder tener el volumen útil, ¿no? Una vez que tengamos el volumen útil, vamos a entrar al penúltimo componente de lo que es el diseño de la altura de la presa, que es el volumen referido a regulación de crecidas, ¿no? Y finalmente entraríamos me voy a saltar, al bordo libre, ¿no? Que es el último componente. Terminando este tema del bordo libre, ya vamos a fijar una fecha para la primera entrega del proyecto, por si acaso. Entonces, calculando las fechas, a ver, bueno, lamentablemente puro feriados caen lunes, creo, ¿no? No sé si la siguiente semana o no sé cuándo es feriado. Espero que no perdamos más clases. A ver, yo espero que hasta la primera semana de mayo, más o menos, que creo que justo ahí está el feriado, o la segunda, ya terminemos esta primera parte. Entonces, en mayo ya vamos a fijar la fecha de entrega del primer avance del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que suponiendo que hoy día hubiéramos terminado el capítulo de bordo libre, yo les daría la fecha de entrega del primer proyecto para este viernes. O sea, no les voy a dar mucho tiempo, por si acaso, porque
desde un inicio les pedí que el avance sea gradual. O sea, conforme yo voy avanzando, ustedes ya deberían estar avanzando en el proyecto, por si acaso. Ya no esperen a que yo termine el tema, les dé la fecha para recién empezar. El que haga eso va a tener que trasnocharse 4 noches mínimo para acabar, ¿no? Entonces yo les aconsejo, ahorita tenemos bastante tiempo, más de un mes, más o menos. Entonces, conforme estamos avanzando, ustedes ya tienen material para avanzar el proyecto. Ya tienen su presa definida, ya hemos ido viendo qué tareas hay que empezar a realizar. Entonces, vayan avanzando, porque así va a ser por si acaso. Si hoy día terminamos el tema del bordo libre, para este viernes ya se entrega el primer proyecto. Así va a ser la entrega, por si acaso. O sea, no van a tener mucho tiempo, ¿ya? Entonces vayan previendo eso. También ya ha habido la entrega de la primera práctica, por si acaso, entonces ya les voy a ir devolviendo las prácticas corregidas. Y listo, ¿no? Entonces ahí ya vamos a tener 2 ítems calificados, ¿no? La primera práctica y el avance del proyecto, ¿no? El semestre acaba en junio, por si acaso, entonces ya está avanzando el semestre, ya estamos en mitad del semestre prácticamente, entonces no se descuiden, por favor, ¿ya? Bueno, tenemos un minutito, no sé si alguien tuviera alguna consulta, quizás, de otra manera nos veríamos el próximo lunes. ¿Ya? No hay consultas. Perfecto. Bueno, entonces en eso quedaríamos. Entonces les deseo, como siempre, una buena semana y nos veríamos entonces el siguiente lunes en el mismo horario, ¿no? Entonces ya podemos desconectarnos. Muchas gracias por su participación y hasta el siguiente lunes.